El ejercicio nos dice que el diagrama muestra una fuerza horizontal de magnitud de 10 newtons aplicada a un bloque de masa de 6 kilogramos que se encuentra en reposo sobre un plano inclinado de 20 grados. Nos pide en este caso calcular el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie, en el primer inciso, y después nos pregunta si la fuerza aplicada se duplica, calcular su nueva aceleración. En nuestra tabla de datos ponemos como datos nuestra fuerza F, la masa M, nuestro ángulo alfa y que la aceleración es igual a 0. Y nos pide averiguar mu, que es el coeficiente de fricción. En el diagrama de cuerpo libre vamos a plantear todas las fuerzas actuando, la normal, la fuerza aplicada, el peso, y vamos a situar nuestra fuerza de rozamiento actuando de forma negativa de acuerdo a nuestro sistema de referencia. La pueden plantear como positiva si quieren, va a ser lo mismo, simplemente van a tener que trabajar con distintos signos. Esto se debe a que como la fuerza está en reposo, no sabemos para dónde actúa todavía la fuerza de rozamiento. Si nosotros supiéramos que se mueve para un determinado lado de la masa, ya sabríamos para dónde situarla. Pero en este caso no se puede saber, entonces hay que suponer que actúa para un determinado lado. Nuestra sumatoria vectorial de fuerzas nos queda el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada es igual a la masa por el vector aceleración. Tenemos que saber además que el peso está actuando con una componente en el eje Y y con una componente en el eje X. Lo mismo va a pasar con la fuerza, que tiene una determinada componente en el eje Y y una determinada componente en el eje X. Cuando hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, nos queda positiva la componente en X del peso, negativa la fuerza de rozamiento, que es para donde la situamos nosotros, y negativa la componente en X de la fuerza. Y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Para nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos de forma negativa actuando el peso en Y y la componente en Y de la fuerza y como positiva la normal actuando en ese sentido. En el recuadro tenemos datos útiles trigonométricos que nos van a ayudar a resolver el problema. Todos estos datos los sacamos de ejercicios anteriores. Para hallar el coeficiente de fricción vamos a empezar a trabajar con nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X. Nosotros sabemos que la sumatoria del peso menos la fuerza de rozamiento menos la componente en X de la fuerza va a ser igual al valor de la masa por la aceleración en el eje X. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Nosotros todavía no sabemos ni cuánto vale mu ni cuánto vale nuestra normal, pero el resto de los datos los conocemos. Sabemos cuánto vale la componente en X del peso, cuánto vale la componente en X de la fuerza y cuánto vale la aceleración en el eje X y el valor de la masa. Si despejamos la fuerza de rozamiento, nos queda que es igual al valor del peso en X menos la componente en X de la fuerza menos la masa por la aceleración en el eje X, que sabemos que va a ser 0. De acá podemos despejar nuestro mu y nos va a quedar que la componente en X del peso menos la componente en X de la fuerza sobre la normal va a ser igual al valor de mu. Si ampliamos eso nos queda que mu es igual al peso por el seno del ángulo menos la fuerza por el coseno del ángulo, que es lo que tenemos en el recuadro en naranja. Sobre el valor de la normal nos queda el valor de mu. Ahora vamos a ver cómo hacemos para averiguar nuestro valor de la normal. Para empezar, nosotros sabemos que nuestra aceleración en el eje Y va a ser 0. Entonces lo que vamos a hacer va a ser despejar la normal de acá adentro. Nos queda que la normal va a ser igual a la sumatoria de la componente en Y del peso más la componente en Y de la fuerza. De acá podemos decir que la normal va a ser igual a la multiplicación del peso por el coseno del ángulo más la fuerza por el seno del ángulo. Reemplazando por los datos nos queda la masa de 6 kilogramos, la aceleración de la gravedad, el coseno del ángulo por un lado y los 10 newtons, que es la fuerza, por el seno del ángulo que tiene la rampa. De acá despejamos que la normal es igual a 57.8 newtons. Ya tenemos todo para averiguar cuánto vale mu. Reemplazamos por los valores y nos queda el peso por el seno del ángulo menos la fuerza por el coseno del ángulo sobre el valor de la normal. Y nos queda que el valor de mu es de 0.18.